Hola a todas y todos. Estamos hoy día con el médico cirujano Tomás Flores en el contexto de lo que es el curso de herramientas prácticas para cuidadores de personas dependientes con foco en adulto mayor. Y efectivamente, bueno, esta grabación también va a estar en nuestro canal YouTube de Fundación Dianova Chile, abierto, digamos, a la comunidad para que pueda revisar algunos aspectos que nosotros vamos a tocar en esta conversación, que dicen relación efectivamente con el curso que hemos estado difundiendo y que estamos dictando en plataforma e-learning de Dianova Chile, dianovalive.org, 100% online. En este contexto es que queremos relevar algunos aspectos que se revisan en el curso para profundizar un poco, enfatizar algunos, y para ello, efectivamente, como les señalaba, doy la bienvenida al médico cirujano Tomás Flores, quien ha llevado adelante este curso y ha de algún modo estado colaborando desde mi rol de director de formación de Dianova Chile. Así que bienvenido y gracias, Tomás, por estar con nosotros hoy día. Gracias, Juan Marco. Bueno, y aquí súper feliz de poder ayudar y poder hablar un poquitito de esto que a veces es tan importante, y más que todo aquí en una población aquí chilena, donde tenemos bastante adulto mayor. Creo que sería una buenísima herramienta. Ujú, exactamente. Bueno, efectivamente, Tomás, a propósito de lo que tú señalas, en Chile hoy día se estima que tenemos aproximadamente 500.000 personas que son cuidadores y cuidadoras. Esa es una Ujú. cifra tremendamente alta, que cuidan a un otro que tiene algún nivel de dependencia de distinto tipo, digamos, ¿no? Ahora sabemos que por lo demás, entre los cuidadores y cuidadoras, más del 80% son cuidadoras mujeres, y un alto porcentaje, más allá de las instituciones que hay en este sentido, este alto porcentaje lo llevan adelante mujeres en sus hogares. Por lo tanto, Sí, allí resulta relevante, digamos, estas herramientas y elementos que vamos a reflexionar un poco. Dicho eso, vamos a ir a lo que nos compete, y vamos a partir por una cuestión que es, diría yo, bastante eh, básica, pero que efectivamente desde el sentido común no se tiene mucha orientación al respecto. Y es efectivamente tener algunos elementos que nos permitan diferenciar entre lo que es la vejez y el proceso de envejecimiento. Respecto a estos dos correcto. términos, Tomás, ¿qué nos puedes decir de uno y de otro, digamos? Mira, primero desde el punto de vista de la gerontología es importante dejar claro que son dos conceptos distintos, ¿no? Primero, Ujú, ya en el cual nosotros vamos a poder evidenciar que el envejecimiento es, como bien dijiste, es un proceso, ya que inicia ujú. con el nacimiento y termina con la muerte, ya, en el cual a través de esos procesos se dan cambios que usualmente son cambios fisiológicos, ya desde el nacimiento hasta la muerte, ya. Y por lo tanto, esa sería su definición, que evidentemente contrasta con la vejez, ¿ya? Que no es más que una etapa de la vida, que y idealmente comienza a partir de los 60 años. Otras literaturas, dependiendo incluso del país, nos dicen que comienza desde los 65 años. Se considera como la última parte de la vida y forma parte de este envejecimiento, ¿ya? Ujú. Entonces, por lo tanto, ahí puedes evidenciar como que hay unas diferencias con respecto al concepto, pero es importante igual que las personas que van a empezar a lidiar o comienzan o están trabajando desde el punto de vista como cuidadores, como profesionales, incluso profesionales de la salud, que estén constantemente cuidando a estos adultos mayores, sepan las diferencias, ¿no? Sepan bien puntualizar estos dos tipos de conceptos. Ok. Ya, es importante, ¿verdad? También que sepas que de igual manera hay como que dos ideas ambiguas de la vejez, ¿no? Que idealmente siempre se habla de que el adulto mayor prevalece con respecto, bueno, hay un beneficio de la experiencia, pero también se trata como una etapa donde hay pérdidas, incluso lo consideran a veces como una enfermedad, como sinónimo de enfermedad, ¿ya? Porque siempre se ha tenido como que ese pensamiento que nuestra sociedad ya a veces impone, como que la fuerza, la agilidad
y el éxito se conquista siendo jóvenes, ¿ya? Y que ese tipo de personas ya más adultas no cuentan con la experticia, no cuentan con las herramientas como para tener, para poder defenderse y por lo tanto lo asocian usualmente a este tipo de alteraciones. Pero es importante tener la responsabilidad de informarnos y tratar de manera digna e integral, sin discriminación a este tipo de adulto mayor, ¿ya? Porque usualmente hay muchos que son seres muy activos socialmente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se pueden integrar a la sociedad y también son portadoras de derechos, pues. Entonces, por lo tanto, es importante esa parte. Exactamente, bien interesante lo que estás planteando, Tomás, porque también me hace referencia no solamente a los adultos mayores, ocurre también con personas que tienen otros niveles de dependencia, producto de otras razones, no de la edad necesariamente, sino que por algún problema mental, por algún problema físico también, alguna condición física distinta. Y efectivamente el tema de que la Claro, sociedad discrimina, eh, como decía un humorista por ahí sin querer queriendo, pero discrimina porque la infraestructura, porque las estructuras no están adaptadas para estas personas. Entonces el tema no es el problema de la persona, el problema es de la infraestructura y las estructuras que no se adaptan. Y ahí por lo menos hay una discriminación un poco solapada a propósito de lo que tú señalabas. Mira, ahora siguiendo con esta idea que tú estabas planteando, efectivamente, a propósito de que hablabas que hay personas de los adultos mayores, ¿no es cierto?, que obviamente están muy vitales, de hecho hay mucha gente, digamos, que uno conoce, que tiene 80, 90 años y que está muy vital, que mentalmente también está muy bien, que tiene mucho que aportar aún, todavía. No ¿Mm? obstante ello, también tenemos un porcentaje alto, y Chile efectivamente es un porcentaje alto dentro de los que son los adultos mayores, hay alta prevalencia en dos enfermedades, ¿no es cierto?, que son, o condiciones que tienen que ver con el Alzheimer y la demencia senil. Y respecto a eso, también es importante, así como lo hacíamos con la vejez y el envejecimiento, tal vez establecer algunas diferencias para que las personas que están a cargo de un otro que tiene esta condición, ya sea demencia senil o Alzheimer, efectivamente primero establezca la diferencia de manera básica, digamos, y también ver cómo nosotros nos relacionamos con estas condiciones, digamos, de las personas. claro. Bueno, mira, partiendo de la premisa ya de que como que decir el concepto de demencia senil no existe. Es Ujú, como que un, un- una conceptualización arcaica de hace muchas décadas y es como que está mal utilizado realmente, ujú, ¿ya? Porque nosotros realmente como conceptualizamos la demencia como un proceso degenerativo, ¿ya? En los cuales hay una alteración a nivel de las neuronas y evidentemente hay una alteración de los neurotransmisores de esas mismas neuronas y por lo tanto, y esto puede deberse por un daño a nivel cerebral. ujú, Lo que pasa es que desde el punto de vista del imaginario colectivo, siempre nosotros asociamos a demencia senil con el adulto mayor que ha perdido la memoria, sus habilidades cognitivas, ¿ya? Y que necesitan ayuda para realizar sus quehaceres comunes, como asearse, cocinar, salir de compras, etc. Sin embargo, como ya expliqué, es un concepto y realmente no se atañe a las edades, ¿me ujú. entiendes? Entonces, por lo tanto, decir demencia senil no estaría bien dicho porque desde las demencias hay muchos tipos de demencia y no todas van con la edad, Exacto, ¿ya? perfecto. Ujú, Lo que más que todo ha sido es como el populacho o como te dije, imaginario colectivo, ¿ya? ujú, Incluso, para decirte otra cosa, la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. Y la enfermedad de Alzheimer, la primera vez que fue así como que un señor alemán que se apellidaba Alzheimer, ujú. precisamente, ¿ya? Un El que nos médico. persigue a veces, el que nos Él, persigue a veces. exactamente, él, tuvo una paciente de 51 años, femenino, que comenzó con este tipo de alteración. Ya comenzó con alteraciones con respecto al rendimiento intelectual, ya de memoria, orientación, cálculo, lenguaje, un comportamiento no tan normal con agresividad, delirios y alucinaciones, ¿ya? Ujú, Esta señora murió 4 años después,
y a través de la experticia, a través evidentemente, en ese momento, averiguar cuál era la causa, evidenciaron que eran como alteraciones desde el punto de vista de proteínas a nivel cerebral, ¿ya? Años más tarde, o sea, lo evidenciaron como si fuera una enfermedad rara, una enfermedad que no Ujú, era común, sino años más tarde fue que evidenciaron otro señor, ¿ya? Que realmente, Blessed era el apellido, ¿no? Él agarró y evidenció que en pacientes de 60, 70 años se daban estas mismas alteraciones muy similares a lo que evidenciaron en esta persona que tenía 51 años y evidenciaron que la enfermedad de Alzheimer era tanto en pacientes menores a los 60 ujú. como mayores a los 60. Entonces no es algo como que atañe bien al paciente adulto mayor. Entonces ya ahí ves como que no es una enfermedad propia del adulto mayor, sino que es común bastante en el adulto mayor, pero sin ser propia de ello. Sino que cualquiera de estos tipos de demencias pueden, de alguna u otra manera, ser tanto de pacientes que desarrollan algún tipo de enfermedad cerebral y, evidentemente, desarrollaron una enfermedad de Alzheimer o otro tipo de demencia, porque están las demencias vasculares, entre otras, ¿ya? Entonces no solamente son diferentes, sino que la demencia senil está como que no es un buen concepto. O demencia, y de las demencias, enfermedad de Alzheimer. Ok, mira, interesante porque efectivamente tú lo que nos estás contando en el fondo nos actualiza, digamos, y a mucha gente que Mm, efectivamente, como decía al principio, ¿no? De esta pregunta desde el sentido común, que no siempre es el mejor de los sentidos, dicen por ahí, ¿no? claro, Y esto queda ratificado por lo que tú nos estás comentando. Ahora, asociado a esto, hay un tema que yo he observado, digamos, en estos contextos, en estos escenarios, que tiene que ver con con el con la relación que se establece con las personas, por ejemplo, que tienen la enfermedad de Alzheimer, como tú dices, como estaba señalando, claro. ¿no? Que tiene que ver, ¿no es Ujú, cierto?, con la pérdida de memoria, entiendo yo, que tiene que ver con la gente ya tiene la memoria de trabajo, ¿no? Que la memoria reciente la tiene ya clausurada prácticamente, o sea, almorzó hace un par de horas y ya no se acuerda, saludó a una persona hace 5 minutos y nuevamente la saluda, no se acuerda. eh, y por el contrario tiene recuerdos de su vida pasada, de su juventud principalmente, ¿no? De muchos años. claras, muy ¿Ah? claras, como si fueran el día de ayer. Exactamente, las vive como si fueran, exactamente, las vive, digamos, como reales, digamos. Entonces, en Ujú, ese escenario, claro, ahí hay personas que efectivamente cuando se enfrentan a esto, ocurre con familiares, con significativos, aquí no es la idea hacer un juicio negativo respecto de esa conducta, sino que en el fondo es develarla para efectivamente orientar a las personas, que cuando están con una persona con esta condición de Alzheimer, por ejemplo, eh, está la tentación a preguntarle a la persona, ¿y sabes quién soy? O si viene otra persona a saludar, a visitar, ¿y sabes quién es? Pero ¿y sabes quién es? Y la insistencia. Y claro, lo que genera, ocasiona a esa persona que está con esta condición, eh, pueden generarle distintas consecuencias, digamos, emocionales en el momento, ¿no? De frustración, de rabia, de angustia, porque en el fondo intenta buscar y no va a encontrar, porque ya su contra. aparato neuronal no está habilitado, por decirlo de algún modo, entre comillas, ¿no? No va a encontrar en la memoria quién es esta persona. Le ocurre lo mismo. Yo tengo un caso personal, digamos, que efectivamente mi padre está en esa condición y efectivamente yo entiendo cuando estoy con él, él me saluda y en ocasiones me pregunta, eh, ¿y cómo llegaste? ¿Llegaste a caballo? ¿Llegaste? Pero él está hablando de otra persona que tiene que ver con su juventud, con su infancia. Claro. Entonces uno lo que hace es, comillas, seguir la corriente. Respecto a eso, ¿cómo tú lo visualizas? ¿Cómo lo evalúas eso? Mira, lo visualizo como que ese tipo de personas, como hace falta una capacitación, ¿no? Hace Ujú, falta capacitación. Usualmente esas personas que son cuidadores sí o sí deben de conocer estos conceptos, ya deben estar capacitados, deben conocer precisamente ese tipo ¿cómo decir?, de sintomatología clásica, ujú, ya, y saber que esto está ligado a unas alteraciones este,
particularmente irreversibles a nivel cerebral, y que la idea no es tratar de transportarlos o enfrentarlos a la realidad Mm, de momento, ¿me entiendes? Abruptamente, porque evidentemente va a haber una angustia, ¿ya? exacto, Va a haber sentimiento de culpa, va a haber sentimiento de enojo, va a haber irritabilidad, agresividad, porque evidentemente él no lo va a comprender, ¿ya? Entonces, uno de los escenarios que se establece cuando pasan ese tipo de alteraciones es, como muy bien comentabas, es usualmente seguir la corriente, ujú, ¿ya? Para que él esté tranquilo, para que él esté bien, no hay por qué enfatizar varias veces quién eres. Usualmente hay momentos muy cortos de recuerdos que llegan de alguna u otra manera, ¿ya? Pero posteriormente desvanecen. exacto, claro, los chispazos que uno llama, ¿no? No exactamente, pero no, la idea no es propiciar, no es fomentar ese tipo de acciones, porque eso evidentemente sí trae mucha angustia y trae irritabilidad y agresividad por parte de los abuelos, en este caso el adulto mayor, Ujú, ¿ya? Y eso realmente se minimiza o todo quedaría como que resumido en falta de capacitación. Capacitar, orientar, ya el hecho de que en esos momentos simplemente lo que hay es que brindarle apoyo, brindarle, seguir, como dices tú, seguirle la corriente. Este, Hay muchas maneras, muchas maneras que nosotros podemos hacer en ese momento para enfrentar ese tipo de situaciones, ¿ya? ujú, Es como conocer a cada abuelo o a cada persona, porque cada ente o cada adulto mayor es distinto en su exacto. particularidad, y nosotros tenemos que conocer, aprender de él para poder establecer la mejor ayuda posible. Al final, nosotros sabemos que este tipo de enfermedades, nosotros lo que hacemos es como paliativo, ¿ya? Nosotros le damos la mejor calidad de vida posible hasta el momento, y lo ideal es no estresarlo Ujú, durante eso. exactamente, claro. Entonces, particularmente, establecería como eso. Hay que capacitar a esas personas para que comprendan que esto es un estado que posee una fisiopatología, toda una explicación ya, y que hay que comprenderlo. Exactamente, exactamente. Bueno, dicho sea de paso, no es el momento, no es esta la ocasión en la que vamos a hablar sobre aquello, pero efectivamente en el curso, quienes tomen el curso van a poder efectivamente desarrollar algunas actividades que están asociadas a estos temas, que tiene que ver, no para que las personas, porque sí, tenemos unos instrumentos que mostramos en el programa, en el curso, no para que las personas los apliquen al pie de la letra, porque en el fondo son instrumentos que son aplicados exclusivamente por los profesionales habilitados para el caso, pero sí para que las personas que son cuidadores o cuidadoras tengan herramientas, tengan elementos comprensivos, que también sean un buen interlocutor válido cuando están con el médico tratante, efectivamente, y que les vaya dando indicaciones, entonces comprendan de mejor manera todo esto que hemos estado conversando. Claro. Bueno, sí, continuando, bueno, y a propósito de lo que estamos hablando del cuidado adulto mayor, hay un tema que es un tema, diría yo, sensible, ¿no? En relación al cuidado de no tan solo adultos mayores, sino que también de personas con distintos niveles de dependencia, pero diría yo que principalmente con personas que tienen alguna condición mental, digamos, deteriorada y que hace que efectivamente la relación sea, comillas, distinta de lo tradicional. Y me refiero a esto de la cultura de la sujeción. Muchas veces nosotros acá en Chile lo hemos visto, se ha visto, han denunciado hogares donde, qué sé yo, hay unos vecinos que se subieron por la pandereta, miraron que en el hogar, en el patio, tenían a un abuelo amarrado y lo denuncian, etcétera, etcétera. Aquí tampoco la idea no es hacer un juicio de valor respecto de eso, porque no tenemos los Claro. antecedentes, pero en el fondo sí reflexionar un poco sobre aquello que efectivamente hay contextos, hay momentos, hay situaciones, y sobre eso, ¿cómo ves tú el tema este de la cultura de la sujeción? Mira, nosotros realmente, siempre apoyamos, o bueno, por lo menos es que mi respeto a mí como médico, apoya esa cultura de no sujeción, ¿no? Ujú, exacto, Este, de no sujetar al abuelo, pero de manera de que como para poder, usualmente cuando hay pacientes, evidentemente, si en algún momento el, el, au-
en ese momento no podemos estar pendientes de la realización de actividades que pudiesen de alguna u otra manera ese abuelo hacerse daño a sí mismo o daño a otras personas, ¿ya? Allí estaría valorado como a nosotros la contención mecánica, que exacto. prácticamente Ujú, es la costura, pero no sujetarlo o, o, o como decir, o hacerle contención mecánica simplemente porque, no sé, porque el adulto estar tranquilo un largo rato sin necesidad de que esa persona esté, no sé, fastidiando, por decirte ujú, algo, ¿ya? ujú, Porque igualmente se trata de una persona, de un ser humano que contempla derechos, que contempla, igual tiene sentimientos, emociones, ya que de alguna u otra manera lo que pueden es generar irritabilidad y las habilidades emocionales y posteriormente un estado depresivo, ¿ya? En el adulto mayor, que a esa edad es súper complicado poder manejar. ujú, ¿Ya? Entonces, usualmente utilizamos esas herramientas de sujeciones cuando son realmente necesarias, cuando son realmente, cuando realmente vemos que el paciente, o en este caso el adulto mayor, pudiese hacerse daño, pudiese caerse de alguna otra manera. Usualmente, bueno, sabemos que en la enfermedad de Alzheimer hay ciertos elementos que propician agresividad, la habilidad emocional. Entonces, durante esos momentos nosotros, bueno, propiciamos la irremediablemente contención mecánica, pero no, no utilizarlo de alguna manera como para fríamente decir deshacerse del abuelo, ¿no? Sino claro, como exactamente. para cuidarlo, Ujú, o para cuidarlo de que pueda hacerse daño a sí mismo, ujú, ¿ya? Y es súper importante esa parte. Nosotros allí, bueno, en el curso hablamos mucho de eso, se representa bastantes instituciones, ya instituciones no solamente aquí en Chile, sino instituciones en España, en Europa, o sea, otros países de Europa, ¿ya? Donde siguen esa misma cultura e intentan propiciar de alguna u otra manera actividades, ¿ya? Actividades recreativas, que también están explícitas ahí en el curso, para ujú. evitar sujetar al abuelo y poder cambiar su atención, ¿entiendes? Exactamente, claro, cambiarle el Porque foco. cambiarle el foco de manera de que no esté haciendo actividades que puedan hacerle daño. Exactamente, Allí hay bastantes herramientas para poder tratar de evitar lo más que se pueda la contención. exacto. Claro, ahí interesante porque ahí tú apuntas a la prevención, efectivamente. Prevenir estados ¿Mm? de crisis, en definitiva. Un Exacto, poco como lo que estamos hablando recientemente, ¿no? Esto de obligarlo en el fondo, comillas, obligarlo a que tiene que saber quién soy yo, digamos, y consecuencia que nunca va a exacto. saber. Entonces, claro, eso le genera un estado ansioso, de irritabilidad, que efectivamente podría ponerlo agresivo. Desembocar a un estado, sí. Exactamente, claro. Entonces, todas estas actividades recreativas efectivamente son preventivas y ahí efectivamente, como tú bien decías, efectivamente en el curso se desarrolla aquello. Bueno, hay otro punto también que es tan relevante con todo esto que estamos señalando, digamos, tiene relevancia, digamos, en esto, que también se toca, que tiene que ver con la medicación, con la gestión de los medicamentos. Aquí una de las Ya. primeras cosas, bueno, nosotros como institución también trabajamos, más allá del curso este, también trabajamos en el tema de adicciones y efectivamente uno sabe que efectivamente la medicación tiene que ser prescrita específicamente por el médico tratante y Un por el médico profesional tratante. médico, digamos, ¿ah? No hay ningún otro profesional que pueda prescribir medicamentos. Y eso tiene que tenerlo muy claro la persona que es cuidador o cuidadora, ya sea de una institución o que tenga esa función en su hogar, digamos, ¿no? En relación a Totalmente. eso, sí, perdona, dale nomás, sí. No, sí, es que, o sea, como me estás diciendo tú totalmente, eso es súper importante, porque hay muchos casos de automedicación, ¿ya? Y es terrible porque llegan momentos donde llegan los pacientes muy complicados, precisamente por esa automedicación. Y voy a aprovechar este espacio para darte un ejemplo Exacto. Ujú, en mi consulta, ¿ya? Donde me llegó un paciente que es ujú. hipertenso, ¿no? Pero él estaba tomando un medicamento llamado Los losartán, sartán. Mara 2, Ujú, ¿ya?
que lo estaba tomando de manera independiente solamente cuando tenía alzas de presiones, ¿ya? Y aumentándole incluso 4 pastillas al día, entonces Vaya. incentivado por su pareja. Entonces fue todo un tema donde los tuve que educar, decirles que evidentemente ese es un tratamiento en el cual tiene que ser todos los días, ¿ya? Porque no es para crisis de hipertensión, ¿ya? Y todo un proceso, hablar o hacerles entender a las personas la importancia que tienen no automedicarse y hacer las cosas según a prescripción médica, ¿ya? Ujú. No solamente eso, sino por todas las complicaciones que pudiese tener después a una sobredosis del medicamento, ¿ya? Exactamente. Entonces, con respecto a la gestión, es importante, o la mayoría del cuidador, es importante que tenga una lista de esos medicamentos prescritos por el médico y que evidentemente sean solamente prescritos por el médico tratante. Ujú. Exacto. Oye, Tomás, ahí otro alcance respecto a esto de la medicación, ¿no? Que tiene que ver con esto de que, claro, yo también lo observo, o sea, hay muchas personas, sobre todo se da en los hogares, ¿no? Que ya la prescripción decía, ya tiene que tomar este medicamento 3 veces al día, uno en la mañana, después del desayuno, otro después del almuerzo, otro después de la cena. Se le pasó el de la mañana, se le olvidó, no tomó el medicamento después del desayuno y dice, ah, entonces se lo doy se lo doy junto con el del almuerzo, después del almuerzo. No, Eso yo diría que es bastante frecuente, o sea, uno lo ve en distintos lugares y claro, y desde un poco lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Asociado a otro tema, esto desde el sentido común, comillas, que no es el mejor de los sentidos, además mucha gente tiene y en Chile yo diría que está muy arraigado esto de el recetarse unos a otros. Y se dan consejos, la gente se da consejos. No, tienes que tomar esto y qué sé yo. ¿Cómo ves tú, qué implicancias tiene esto de saltarse los horarios que corresponden, digamos, para la medicación? malo. Claro. Bueno, súper. Sí, mire, realmente, si el paciente, por darle un ejemplo, ¿ya? No tomó la pastilla, no es que se tiene que tomar uno con respecto a la otra. Ya ese horario de medicamento ya pasó. Ujú, Idealmente que se tome el medicamento en el horario estipulado, ¿ya? Porque, porque no, o sea, hay más contraindicaciones que condiciones que pudiesen aumentar la salud en ese momento, ¿ya? ujú, Idealmente, eso pasa mucho, incluso en el adulto igual adulto mayor, porque se me olvida, el mismo, el paciente que no está cuidado, ese paciente que tiene que cuidarse por sí solo, que se le olvidan las pastillitas, ¿ya? Usualmente el que realiza eso y no tiene un cuidador, no tiene alguien que pueda estar pendiente de sus medicamentos, ¿ya? Pero evidentemente la automedicación no está, no, no es la mejor manera, ¿ya? De ujú, poder, este, contrarrestar alguna alteración en la salud. Ya eso me parece, usualmente sí, en Chile se ve muchísimo, no significa ujú. que esté bien, ¿ya? Y de alguna u otra manera, o sea, colocando un granito de arena, cada médico realiza su educación en el momento, captar esos focos ya en el momento de Exacto, pacientes que se automedican ya, para educarlos, decirle que no realicen ese tipo de acciones, sino todo con prescripción médica, porque usualmente todo medicamento tiene una fisiología, desde el punto de vista que tienen una farmacocinética, una farmacodinamia, pasan por ciertos órganos donde son metabolizados y evidentemente cuentan con un riesgo, pues si hay más dosis de lo usual. Entonces, por lo claro, tanto, el exactamente. médico sabe cuáles son las dosis, cuál es la dosis máxima, cada cuánto tiempo realizarlo o cada cuánto tiempo tomarlo, ¿ya? Entonces, evidentemente, si se pasó una hora, realmente es como omitirlo y continuar con la siguiente. No tendrían por qué hacer, inventar, o sea, hacer cosas Exactamente. que no están indicadas. Claro, enfatizar dentro de lo que tú planteas que es más contraindicativo que, Sí. que sea mejor, Tiene digamos. más, Es más exactamente, tiene contraproducente, más digamos. consecuencias, tiene más consecuencias que beneficios. Más consecuencias negativas, claro. Ujú, Exactamente. exactamente. Ujú, perfecto. Bueno, comentarle a las personas que están, tanto a los participantes del curso, que van a estar en nuestro curso, como también a quienes están viendo a través de nuestro canal YouTube,
comentarle que estos temas que hemos estado conversando y reflexionando efectivamente están en profundidad en el curso. Hay actividades que los participantes del curso van a poder realizar para comprender a cabalidad y anclar aprendizaje respecto de lo que estamos señalando. Ahora, estos temas que hemos estado conversando están asociados y vinculados directamente a la persona que es cuidada. Eso no obsta que también tenemos un capítulo y tenemos algunos puntos que se trabajan en el curso que tiene que ver con el cuidador, con la persona que cuida, que muchas veces también es invisibilizada y que efectivamente por carecer de algunas herramientas técnicas, orientaciones técnicas como las que hemos estado conversando, también su desempeño se ve deteriorado, comete más errores y es más juzgado. Entonces es una Claro, cadena, es un círculo vicioso, digamos, en el que está, y eso también afecta su estado de ánimo, afecta su autoestima, y además del desgaste propio que implica el cuidar a un otro que está en una situación de claro, dependencia. Entonces, en ese sentido también es importante relevar el trabajo que hace la persona que cuida. Y ahí también nosotros en el curso hay una serie de elementos que efectivamente eh, abordan esto. Se entregan algunas orientaciones respecto de cómo el cuidador también puede desarrollar algunas actividades o algunos téngase presente respecto también de cómo está en relación a su trabajo, en relación al autocuidado. Y hay un tema que se llama, ¿no es cierto?, que llamamos el síndrome del desgaste. el Respecto a desgaste. esto, ¿qué nos puedes comentar, Tomás? Mira, bueno, y es importante que sepas que la mayoría de estos cuidadores, ¿ya? O lo que es evidenciado, ¿ya? Porque también he sido cuidador, ¿ya? La Ujú, mayoría de las veces es como, no es de elección, ¿ya? ujú, Es como impuesto por situaciones desde el punto de vista hasta morales, ¿ya? Porque a veces es ujú, un familiar, uno cuida a un familiar, también reconocer que el familiar necesita ayuda y es así como que ya automáticamente te vuelves cuidador, ujú, ¿ya? Entonces, evidentemente, eh, eso causa a veces situaciones de angustia, incluso en ese momento, ¿ya? Porque estás dentro de una responsabilidad, ¿ya? Incluso, como esa parte misma que tú comentaste, que muchas veces invisibilizado y muchas veces, incluso no recibe todo el apoyo de otros familiares y eso, por lo tanto, es más angustioso y genera más ansiedad, ¿ya? Porque, o sea, se ha visto muchísimo que una sola persona en la familia es el que cuida al paciente, al adulto ujú, mayor y los demás solamente aparecen de vez en cuando y aparecen como para hacer críticas. Entonces, evidentemente, eso genera angustia y ansiedad al paciente. Eso es como que uno de los factores, ¿ya? Entonces, lo que usualmente se promueve en vista de ese tipo de factores y ese tipo de personas, yo trato, evidentemente, de promover más el autocuidado a ese tipo de personas, ¿ya? Usualmente tienen que dedicarse tiempo para ellos mismos realizando actividades de interés. También muy importante es la capacitación, porque entre más te capacites, ya más sabes lo normal, más sabes las diferentes cambios del envejecimiento y por lo tanto puedes estar más tranquilo de diferentes situaciones que se te pueden presentar, ujú, ¿ya? Y por lo tanto, evidentemente también dejas de acudir tan frecuentemente a la urgencia, porque hay cosas que pasan que son totalmente naturales, ¿ya? Que respetan al proceso de envejecimiento, ¿ya? Y por lo tanto, ese paciente, esa persona no se siente tan ansiosa de que algo malo vaya a pasar, sino que respeta al proceso normal del envejecimiento, ujú, ¿ya? Por eso es importante lo que te comentaba de la capacitación, ¿ya? Aprender a administrar el tiempo también es importante, que esa persona pueda organizar el tiempo para la realización de actividades de autocuidado. Este, los autocuidados siempre en ese tipo de personas tienen que ser intencionadas, ¿ya? Atendiendo de manera importante sus sentimientos y sus emociones, ¿ya? Porque si los deja de lado, esas personas usualmente no solamente que tienden a una etapa de ansiedad,
sino que incluso hay pacientes que terminan en un trastorno mixto de depresión y ansiedad en vista de este mismo tipo de alteraciones. Y nosotros lo Ujú, que actuamos con responsabilidad para evitar que esto llegase a pasar, ¿ya? Este, todo esto son tipos de habilidades que se van desarrollando y no estamos solos con respecto a eso, porque hay muchas instituciones, hospitales, CESFAN, ¿ya? Que aportan o realizan talleres de autocuidado, ¿ya? Talleres de autocuidado donde le explican a este tipo de pacientes, perdón, a este tipo de cuidadores, ¿ya? ujú, Las diferentes técnicas de autocuidado, ¿ya? Incluso realizan como grupos, ¿ya? De personas, de cuidadores, donde entre ellos mismos realizan acciones o actividades de interés para actividades recreativas, para poder pensar en otro tipo de cosas, ver que no solamente es estar bajo el cuidado del adulto mayor constantemente, sino un tema de organización y ujú. capacitación, Exacto. ¿ya? Oye, Tomás, quiero relevar y detenerme, digamos, dos comentarios respecto de, escuchando todo lo que estabas planteando. Bueno, primero que efectivamente lo importante es que las familias se incorporen, digamos, en el caso de que una persona que está siendo cuidada en el hogar de alguno de los familiares, que el núcleo familiar completo se involucre, se incorpore en esta tarea y probablemente haya una suerte de rotación para que efectivamente la persona que vive, convive cotidianamente con la persona que está siendo cuidada, también no, su salud no se deteriore. Y por otra parte, comentar, eh, más que orientar, digamos, en un comentario, que claro, ocurre que por una cuestión de género, efectivamente, como decíamos al principio, son principalmente las mujeres las que se les comilla, delega la tarea del cuidado. Y esto en estricto rigor no debiese tener género. O sea, Exactamente. Lo hombre que o pasa es que hay mujer una puede... Ujú, exacto. Hay una feminización del cuidador, ¿ya? exactamente, Y esto va exactamente, ligado bastante es a las creencias que van desde incluso de la familia, intrínsecas de la exacto. familia, ¿ya? Y Ujú, eso va mucho de la mano de que la mujer es la que se encarga, mire, de cocinar, de lavar, ¿me entiendes? O sea, exactamente, claro. evidentemente, y del cuidado del adulto, ¿ya? Y incluso eso se sigue viendo mucho. Cuando uno va a una consulta, la pareja ya de adulto le pregunta a la esposa, mire, ¿qué comí ayer? Que me tomé la pastilla, ¿cuál es el número de nosotros? ¿Cuál es el correo? ¿Me entiendes? O sea, Claro, eso eso es algo que ha estado de generaciones en generaciones, pero es algo que poco a poco y lo tenemos que ir cambiando el chip ya exactamente. de que, Ujú, un hombre, o sea, en este caso un masculino, no posee las herramientas de cuidar a una persona. Si lo puede hacer y evidentemente integrarlo idealmente, ¿ya? exactamente. Poco a poco he visto, yo sí, en el ámbito clínico, o sea, anteriormente trabajaba en hospitalización domiciliaria, ya, y usualmente esos pacientes adultos que contaban con una patología específica, esas infecciones urinarias, veía algunas ocasiones con alegría que era el hijo, ya, que ejercía los cuidados, preguntaba, muchísimo, quería que nosotros lo educáramos con respecto al cuidado, al mejor cuidado, en este caso era su mamá, ya, o su abuela, ya, para el cuidado, para el cambio de pañales, y nosotros lo educábamos y le hacían excelente cuidado, así que realmente no va en género. Ujú, exactamente, exactamente. Bien, bueno, Tomás, y bueno, y en particular a quienes van a tomar el curso y quienes van a ver esta grabación dentro del curso, dentro de la plataforma, como también a quienes van a vernos en el canal YouTube. Estas son algunas ideas que queríamos compartir, digamos, abierto, digamos, a la población, algunas ideas que queríamos compartir en relación a lo que implica todo lo que rodea a esto del ser cuidador o cuidadora y los usuarios, digamos, que están al cuidado de un otro. Así que invitamos a las personas que efectivamente nos acompañen en el curso. Ahí van a tener todas las indicaciones, tanto en el canal como en la difusión que haremos de aquello. Darte las gracias, Tomás, por este momento de reflexión, digamos, y donde creo que hay
interesantes e importantes orientaciones en relación a este ámbito, que efectivamente es un ámbito que cada vez es más creciente en el mundo y en Chile en particular es muy creciente, sobre todo en el caso del adulto mayor, que nuestra población está aumentando progresivamente. Muchas gracias, Tomás, por el espacio. No, no se preocupe. Saludos y gracias a ustedes. Perfecto, bueno, nos despedimos y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.